Hola a todos y a todas, espero que se encuentren excelente y bienvenidos a este podcast que es una colaboración que está siendo realizada por Humano Podcast con Hablando Jurídicamente. Como se había mencionado en las páginas tanto de Humano como de Hablando Jurídicamente, la ocasión que nos reúne acá es que en la última semana, dentro de los primeros días de julio, la Jurisdicción Especial para la Paz emitió autos en los cuales se imputan diferentes delitos a los responsables de los falsos positivos. Los falsos positivos son un caso bastante conocido en Colombia que ha marcado nuestra historia, que además de eso muestra una lógica de cómo se desarrolló el conflicto armado. Y gracias a estas decisiones de la JEP estamos por primera vez teniendo la oportunidad de descubrir la magnitud del daño. Y no solamente esto, sino también la forma como operó toda la conducta criminal que fue planeada por estas personas. Para empezar, me gustaría explicarles precisamente qué es un auto, ya que sé que esto no solamente lo van a estar escuchando abogados. Y precisamente uno de nuestros objetivos con Hablando Jurídicamente es que el derecho sea para todos. Entonces, para todos aquellos que no saben qué es un auto, este es una decisión judicial, pero que no es aquella decisión judicial que resume y le da finalización a todo un proceso, sino que por el contrario son todas aquellas decisiones que se van emitiendo a lo largo de un proceso y que van marcando aquellos hitos importantes en el curso del mismo y que posteriormente nos van a llevar a la construcción de la sentencia, que sí va a ser como tal el cierre del proceso. En este caso, la Jurisdicción Especial para la Paz, cuando asume todos los casos que se van a resolver, llega a la conclusión de que acá no se pueden estudiar los casos individualmente, sino que por el contrario se tiene que hacer todo un estudio contextual que refleje dinámicas económicas, sociales y culturales. Y por esta razón se dividieron todos los delitos que se presentaron dentro del conflicto armado en 7 casos. Y estos 7 casos se dividen a su vez en subcasos. En el presente caso que nos reúne, estamos hablando del caso 003, que según la jurisdicción tiene el nombre de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado. En palabras más comunes, es el caso de los falsos positivos. A la fecha, la jurisdicción nos ha dicho que a partir de diferentes informes que se han recibido, bases de datos, así como versiones voluntarias de personas que quieren acogerse a la JEP y de víctimas que quieren acreditar su calidad de víctima para recibir una reparación, se tiene presente que se han encontrado 6.402 víctimas de falsos positivos dentro del periodo del 2002 al 2008. Fue en este periodo de tiempo donde la conducta criminal tuvo su punto más alto, a pesar de que se tienen reportes de falsos positivos desde 1996. Para este momento ya tenemos resultado de lo que son los primeros responsables de 2 regiones. Estamos hablando de la región del norte de Santander y de la costa Caribe. Cuando les hablo de que ya tenemos resultado de los máximos responsables, no significa en sí mismo que ya las personas hayan recibido una sanción definitiva por los hechos. En el momento procesal en el que nos encontramos hasta ahora, es simplemente la imputación de los delitos a estos máximos responsables. ¿Qué quiere decir la imputación? Es la comunicación por parte del Estado a estas personas de, oiga, mire, nosotros tenemos las bases suficientes para entender que esta conducta que estamos investigando existió y que además de que existió, usted tuvo una participación determinante en la ejecución de las mismas.
o prestó una colaboración que fue muy importante para que los delitos se llevaran a cabo. Y básicamente esta decisión de la imputación de los delitos se ve reflejada en el caso de Norte de Santander en el auto 125 de 2021 y para la Costa Caribe lo tenemos en el auto 128 de 2021. Pero bueno, ya cerrando todo este preámbulo introductorio, vamos a lo que nos interesa y a lo que les prometimos, que es un resumen de todos los resultados que enmarcan estos documentos judiciales. Así que empecemos. Para efectos del caso de los falsos positivos en Norte de Santander, se halló que el punto más alto de comisiones de delitos, en este caso, fue durante el 2007 al año 2008. Durante este periodo de tiempo, se tienen hasta el momento registrados 120 homicidios y 24 desapariciones forzadas de jóvenes entre sus 14 y sus 35 años, personas que apenas estaban iniciando su proyecto de vida. Y como resultado nos trae la imputación de delitos de homicidio en persona protegida y de desapariciones forzadas a 9 oficiales y un tercero civil responsable. En este último punto me gustaría dejarles clara una cosilla. Si bien el caso como tal la JEP lo llamó como muertes ilegítimamente presentadas como bajas sin combate por agentes del Estado, la JEP ha descubierto en el marco de su investigación que para la comisión efectiva de la conducta criminal fue necesaria más que la participación de simples agentes del Estado. En ocasiones, los agentes del Estado también acudieron a la colaboración e información de diferentes civiles para que ellos pudieran llevar a cabo sus conductas criminales. En cambio, para el caso de la Costa Caribe, la investigación de la JEP se enmarca dentro de un periodo de tiempo más largo que el de Norte de Santander. Aquí se encuentra que el punto más alto de la conducta delictiva tuvo lugar entre los años 2002 a 2005. Y durante este periodo de tiempo, hasta el momento se tiene registro de 127 homicidios que fueron ilegítimamente presentados como bajas en combate. Un dato que me gustaría resaltar por parte de la JEP es que ellos nos mencionan que de estos 127 homicidios, 121 personas fueron presentadas por el ejército como personas sin identificar, es decir, como NNs. A pesar de que ellos sí tenían conocimiento de la identidad de estas personas y en algunos casos incluso se halló que fue el mismo ejército quien destruyó sus documentos de identidad para poder darle una mayor apariencia de legalidad a los homicidios cometidos. Además de eso, en este caso, la JEP resalta un enfoque diferencial respecto de la afectación de pueblos indígenas ubicados en el norte del Cesar y en la región de La Guajira. Se halló que 11 indígenas, hombres, 4 mujeres, una niña y 2 adolescentes fueron asesinados y presentados como falsos positivos. En este caso, el resultado final es la imputación de 15 oficiales. Así que ustedes en este momento se estarán preguntando, bueno, ¿y la JEP cómo le hizo para hallar que estas personas son los máximos responsables implicados? Pues bien, no es un proceso sencillo, por el contrario, lleva mucho tiempo de investigación, de trabajo, de diferentes profesionales, de diferentes disciplinas que están investigando todo esto. Pero para que ustedes puedan tener una comprensión didáctica y sencilla, los invitamos a escuchar el segundo episodio de Humano Podcast, el cual se llama Falsos Positivos y lo pueden encontrar en todas sus plataformas de audio, como son Spotify, Google Podcast, entre otras, y también nos encontramos en YouTube. Por lo pronto, en el presente capítulo nos centraremos, espero, en los resultados que encontramos en estos documentos. Para entender el fenómeno de los falsos positivos, hay que entender que nos encontramos ante un escenario muy complejo, en donde jugaron distintas lógicas sociales, culturales, políticas y hasta económicas. Que estos no son casos aleatorios, tampoco son casos aislados entre sí. No fue actuar de un par de manzanas podridas, aunque si bien la JEP resalta que dentro de las versiones voluntarias
varios soldados mencionaron no estar de acuerdo con la práctica de estas conductas criminales, la JEP tiene la capacidad y las bases suficientes para entender que hubo una organización criminal dentro del ejército, que tenía una división de roles específicos y que se valió de todos los medios legales y de las jerarquías propias de la carrera militar para que la ejecución de los delitos tuviera una apariencia absoluta de legalidad. Se identificó que hubo patrones de conducta y de planeación, es decir, que había todo un modus operandi para que los homicidios fueran llevados a cabo sin sospecha alguna. Esto entonces llevó a concluir que nos encontramos ante crímenes de guerra y de lesa humanidad, es decir, que tienen un carácter internacional y que además de eso se identifican porque fueron sistemáticos y generalizados. Sistemáticos porque precisamente como les menciono, hubo todo un patrón de conducta criminal, hubo una planeación muy minuciosa para que todo se llevara a cabo. Y es generalizado porque además de eso no fue únicamente 1, 2, 3 casos, sino que fueron miles de casos que se ejecutaron siguiendo un mismo patrón a lo largo y ancho del territorio nacional. Es importante aclarar que dentro del periodo de tiempo estudiado por la Jurisdicción Especial para la Paz, las demandas de seguridad ciudadana no eran menores. De verdad estábamos viviendo una guerra dentro del cual grupos insurgentes, más conocidos como guerrillas, entre las principales las FARC y ELN, estaban teniendo azotado al país dentro de un marco de inseguridad en el que estábamos viviendo secuestros, el narcotráfico además estaba creciendo, se estaban teniendo diferentes atentados, es decir, habían razones suficientes para que la ciudadanía demandara de parte del Estado un mayor grado de protección, de acción y de seguridad. En este orden de ideas, quiere decir que el Ejército Nacional contaba con la legitimidad constitucional y legal para perseguir a estos grupos guerrilleros. No obstante, prefirieron una salida fácil, una salida en la que se prefirió presentar a civiles inocentes como bajas en combate. ¿Y esto a qué obedeció? Pues resulta que precisamente como las demandas de seguridad estaban siendo tan altas por parte de la ciudadanía, el Estado emitió entonces una política de seguridad pública, la cual presentaba incentivos para la muerte de los miembros de estos grupos guerrilleros. En otras palabras, el éxito del conflicto interno se estaba midiendo en términos de cuántos muertos presentaba el ejército. Así que vamos a conocer el modus operandi y el plan de acción criminal que fue legitimado por esta política pública de seguridad. Para ello, vamos a empezar con la región del norte de Santander. En este auto, la jurisdicción logra identificar 3 patrones de la modalidad delictiva. El primer patrón que identificaron a través del cual se llevaban a cabo estos asesinatos ilegales fue a través de la inteligencia militar propia del ejército. Algunos miembros de la inteligencia militar hacían investigaciones dentro de la zona del Catatumbo, identificando a aquellas personas que en algún momento se los hubiera conocido como simpatizantes de la guerrilla o que los favorecieran o también que podían llegar a tener algún vínculo con la delincuencia común. Una vez identificados, los miembros de la inteligencia militar le daban entonces la comunicación a los batallones sobre la ubicación exacta y quién era la víctima en concreto para que la pudieran identificar y la retuvieran para posteriormente asesinarla. El segundo patrón identificado es que la inteligencia no se llevó solamente a cabo por miembros del ejército, sino que también incluso acudieron a civiles que les dieran información respecto de todas estas personas que pudieran tener algún vínculo con la guerrilla para entonces encontrarlas. Me llamó en especial la atención el caso de una mujer a quien la guerrilla le asesinó su esposo. Su esposo era miembro de un grupo paramilitar. Y ante esta situación de ella, pues un miembro del ejército decide acercarse a ella y decirle, bueno, nosotros tenemos conocimiento de que usted es víctima de la guerrilla y en ese orden de ideas pues creemos que usted nos puede colaborar
a encontrar a toda esta gente que pueda tener vínculos con los mismos. Pero adicionalmente da las características de esta mujer, que se reporta que ella manejaba un prostíbulo y además de eso vendía marihuana. Y a raíz de esto el ejército pues utilizó estos hechos para chantajearla y decirle, porque nosotros como ejército estamos buscando a todo aquel que huela a ilegalidad. Usted es una de esas personas. Y si usted no se quiere ver muerta o no quiere ver muerto a alguno de sus hijos, pues entonces tiene que colaborarnos diciéndonos dónde encontramos a la gente que tiene algún vínculo con la guerrilla o con la delincuencia común. Y bueno, así como tenían a terceros civiles, también tenían a otros miembros del ejército que funcionaban como colaboradores e informantes más que como inteligencia militar dentro del segundo patrón de la conducta criminal. Y finalmente, la tercera modalidad a través de la cual se ejecutaron los hechos punibles fue mediante el engaño de traer a personas a trabajar en la zona del Catatumbo, y se da la característica de que las personas que fueron engañadas eran personas que se encontraban en una condición de vulnerabilidad, bien sea porque eran personas pobres, porque tenían algún tipo de condición de discapacidad, bien sea física o cognitiva, o también porque, por ejemplo, tenían un consumo problemático de sustancias psicoactivas. Dentro de esta última modalidad es que encontramos el famoso caso de los falsos positivos de Soacha, que de hecho fue el caso que por primera vez en la historia de Colombia permitió conocer de estos hechos criminales. Y bueno, en esta tercera modalidad de la conducta criminal sí que fueron importantes los civiles que le brindaron colaboración al ejército, ya que eran ellos los encargados de perfilar y reclutar a las víctimas en otros departamentos de Colombia, como sucedió en el caso que les acabo de mencionar de Soacha. Si te ha gustado este podcast o el contenido que brindamos en Hablando Jurídicamente y en Humano Podcast, hay una forma en la que puedes ayudarnos, y es dando clic en el botón de seguir o suscribirse, ya que así nos ayudas a que nuestro contenido se posicione en las plataformas y de esta manera se haga más popular y pueda llegar a muchas más personas. Así que no lo pienses más, dale clic ya mismo a seguir o suscribirse. Y ahora vamos entonces con el modus operandi y el plan criminal que se llevó a cabo dentro de la zona de la costa Caribe. En este caso en particular se tiene una investigación dentro de un marco de tiempo más amplio, y esto se da en razón de que la jurisdicción encontró que a medida de que pasaba el tiempo, la forma en la que se ejecutaba la conducta criminal fue mutando, fue evolucionando a prácticas más sofisticadas dentro del accionar criminal. Y el primer momento entonces que se tiene acá resaltado data del año 2002, en donde el ejército empezó a realizar alianzas con paramilitares, ya que para este entonces el ejército no veía a los paramilitares como un enemigo, sino que por el contrario veían que en la relación con estos podía haber un mutuo beneficio en virtud de un interés común, que era la lucha contra insurgente. Además de eso, pues también gracias a este acuerdo entre paramilitares y el ejército, los paras vieron la oportunidad de la impunidad, ya que una de las modalidades que se encuentra en las cuales se ejecutó la conducta criminal en alianza con los paramilitares era que precisamente los paras asesinaban a sus víctimas y luego ellos entregaban el cuerpo al ejército para que fuera este quien hiciera la legalización de la muerte de la víctima, presentándola como una baja en combate. La segunda modalidad a través de las cuales hubo asesinatos en alianza con los paramilitares era pero porque los paramilitares eran quienes hacían entonces la inteligencia y ellos eran quienes entonces señalaban y acusaban de pertenecer o auxiliar a la guerrilla a las víctimas. Aquí a mí me gustaría resaltar que precisamente dentro del auto todas las personas, los oficiales que acudieron a dar sus versiones voluntarias, justifican y dicen que ellos llevaron a cabo estas conductas porque estaban absolutamente seguros de que eran personas que eran miembros de la guerrilla.
A mí me llamó mucho la atención el testimonio de un soldado en el que él dice esto. A él le preguntaron qué sintió en el momento en el que él estaba ejecutando estas conductas delictivas y responde esto. La verdad, la doctrina que nos infundían era que todo lo que fuera guerrilla había que darlo de baja. Había que, como quien dice, darlos de baja sin importar la forma ni cómo fuera. Desde que yo entré al ejército, estoy hablándoles del año 90, cantábamos himnos trotando y entrenando en las mañanas que decían: sube, sube guerrillero, que tu sangre beberemos. Y cantábamos himnos alusivos a dar de baja a guerrilleros. Así que ese era el entrenamiento constante. Inicialmente era solamente en contra de los guerrilleros. No hablábamos en contra de los paramilitares porque esos son otros. A uno le inyectaban infinidad de cosas para que uno se entrenara y que cuando usted saliera al área de operaciones, pues usted pareciera prácticamente un perro de cacería. Porque uno salía era a buscar al enemigo. La orden era que no se le podía entregar a una persona capturada al mayor. Era lo que nos decían. Yo lo puedo asegurar. Y acá, bajo el juramento de Dios, puedo decir que nunca supe que fue que me dieran una instrucción en derechos humanos. Los comandantes directos siempre me decían: hermano, usted a mí no me vaya a traer problemas. Usted a mí tráigame resultados. Ya hacia el año 2004, entonces, estas alianzas entre el ejército y los paramilitares empezaron a disminuir drásticamente, ya que se empezó a llevar a cabo los diálogos entre el gobierno y paramilitares para efectos de su desmovilización. Y a raíz de esto, dentro del batallón de la Popa, hubo un cambio de comandancia. Con el primer comandante que llevó a cabo la ejecución de estos falsos positivos dentro del periodo del 2002 al 2004, habían ya muy buenos resultados. De hecho, el batallón de la Popa era de los que era cabeza del ranking en resultados dentro del conflicto armado, lo que causó que entonces cuando llegara el siguiente comandante desde el periodo del 2004, pues hubiese una presión muy alta por también continuar obteniendo estos resultados. Y lo que nos dice la jurisdicción es que se logra entender que a partir del año 2004 aumenta la presión por los resultados y además de eso surgieron diferentes directivas militares que planteaban incentivos expresos para la presentación de bajas en combate. Los incentivos eran, por ejemplo, vacaciones, ascensos en la carrera militar, incluso se les pagaban sumas de dinero por cada muerto que se presentara. Y de la misma manera, aquellos que se negaban, pues entonces les amenazaban su vida, amenazaban que iban a tener anotaciones malas en su hoja de vida de su carrera militar o que incluso los iban a destituir de la misma carrera. Muchos otros, por ejemplo, también se resalta que eran muchachos que simplemente estaban prestando su servicio militar, no querían tener ningún problema, sino simplemente acabar e irse nuevamente a sus hogares y por esta razón terminaban obedeciendo todo lo que sus comandantes les pedían, porque no querían tener ningún problema. Y en consecuencia, esto termina generando una evolución del delito en el que hubo entonces una mayor división de los roles para la ejecución de la conducta criminal. Empezaron a ser los mismos soldados quienes perfilaban e iban a buscar a las víctimas. Ahora vamos a entrar a hablar de las víctimas, porque además de que es importante, sí, conocer que todo esto obedeció a un modus operandi, que hubo un plan criminal muy minucioso, las víctimas tenían algunas características en común que las hicieron objeto de perfilamiento. Y porque además de eso, nunca debemos dejar de lado que independientemente de los vínculos, de los supuestos de hecho que se figuraran sobre estas víctimas para que hubieran sido objeto de los homicidios, hay que tener presente que el Ejército Nacional tiene siempre la obligación constitucional de proteger y salvaguardar la vida de absolutamente todos los ciudadanos colombianos, sin importar su condición socioeconómica, su raza, su etnia, su cultura. Tanto en el caso de Norte de Santander como de la costa Caribe, los perjuicios que sufrieron las víctimas van mucho más allá de la pérdida de un familiar, porque la pérdida de este familiar tiene alrededor otro grupo de consecuencias que se enmarcan también dentro de los perjuicios materiales, perjuicios morales, emocionales, físicos y cognitivos.
Y en este aspecto pasa que el acuerdo de paz incorporó dentro de la reparación a las víctimas la visión que tiene la justicia restaurativa. Y dentro de la justicia restaurativa hablamos de que todos los victimarios tienen que hacer una reparación integral a las víctimas. Y el hecho de que sea integral quiere decir que va mucho más allá de simplemente entregar una cifra de dinero, sino que por el contrario se tiene que empezar a construir a partir del diálogo y de la expresión de los sufrimientos de las víctimas, tanto individuales como colectivas, así como del reconocimiento mismo del daño de los victimarios, todos los perjuicios que fueron causados. Dentro de los perjuicios que me gustaría traer para que ustedes reflexionaran e hicieran conciencia al respecto, está en principio todo el dolor que sufrieron aquellas familias que pensaron que sus hijos se iban a trabajar a otro lugar de Colombia, sino que por el contrario en un momento simplemente se desaparecieron. Las madres de estas personas y las familias de estas personas tuvieron que buscarlas, tuvieron que desplazarse además a otros territorios para ir a buscar o tener razón de la vida o del cuerpo de sus seres queridos. Esto implicó gastos económicos que ellos sin duda alguna no preveían ni esperaban para ese momento. Además de esto, recuerden que uno de los objetivos para perfilar a las víctimas era su condición de vulnerabilidad socioeconómica, lo que implicaba que eran familias de bajos recursos. Además de eso, muchos ya eran padres de familia, lo que significó dejar niños huérfanos y mujeres viudas, así como también en otros casos se dio el fraccionamiento y la fractura de las relaciones familiares. Asimismo, estas personas se vieron posteriormente estigmatizadas y revictimizadas. Estigmatizadas porque los empezaron a marcar como guerrilleros y revictimizadas porque son muchos los relatos que se encuentran respecto de madres que, por ejemplo, cuando iban a poner la denuncia, le decían a la policía, ponían en comunicación todos los datos que tenían y la respuesta de los funcionarios públicos era: ¿quién sabe qué estaba haciendo su hijo? Vaya y búsquelo en el Bronx, eso seguro es un drogadicto y se perdió en las drogas. Y si no, pues entonces era un guerrillero. Tarde que temprano tenía que morir. ¿Creen ustedes que esto es justo? Adicionalmente, hubo daños a nivel colectivo. Por ejemplo, en el caso de la costa Caribe, en donde se aplica un marcado enfoque diferencial debido a la afectación de los grupos indígenas, se muestra que dentro de las mismas comunidades empezó a surgir la desconfianza, también las hostilidades dentro de la misma comunidad. Las mujeres de estas comunidades, muchas veces sus maridos, que fueron las víctimas directas de los homicidios, eran obligadas a cocinarles a los miembros del ejército, a bailarles, a hacerles el oficio, y que una vez dejaran todo en orden, eran asesinadas. Y esto nos lleva a pensar, bueno, ¿y qué viene ahora? ¿Cómo vamos a lograr esta reparación para estas víctimas? Pues bien, ahora quedan dos caminos para quienes han sido imputados y señalados como máximos responsables. Por una parte, tendrán la oportunidad de acogerse de pleno a la JEP y contribuir con la verdad, porque la verdad también es un mecanismo de reparación y de reconstrucción de memoria colectiva. Y a través del aporte a la verdad y la construcción conjunta con el diálogo con las víctimas, se van a establecer entonces las sanciones propias a través de las cuales las víctimas mismas van a decir: mire, yo considero que de esta forma me voy a ver reparada en mi individualidad y también en mi comunidad. Así que va a empezar todo un camino para que las personas acepten que en efecto participaron dentro de estas conductas delictivas y por esta razón se acojan a todos los mecanismos de reparación que dispone la Jurisdicción Especial para la Paz, más llamados como sanciones propias, para que entonces se repare integralmente a todas las víctimas. Y la otra vía de acción que tienen los señalados como máximos responsables es negarse a que son responsables, es negarse a aportar a la verdad y decir: yo en esto no tengo nada que ver, yo nunca participé, y por eso quiero un juicio común y corriente, en el que entonces una sala determinada de la Jurisdicción Especial para la Paz hará las veces de fiscalía y desvirtuará su presunción de inocencia. De la misma manera, el máximo responsable tiene la oportunidad para defenderse con un abogado de su elección. Así que todo esto, en conclusión, nos permite plantear diferentes reflexiones
y también derribar mitos que se han construido alrededor de la Jurisdicción Especial para la Paz. Este tipo de resultados, que apenas son los primeros, nos permiten dejar en evidencia que es absolutamente falso aquello de que la JEP es sinónimo de impunidad, entre otros múltiples dichos que se mencionan en torno a todo lo que fue el acuerdo de paz. Y además de eso, dentro de las reflexiones que les menciono, creo que es importante decir que nada de esto sería posible de no ser por la jurisdicción. Nunca como colombianos podríamos conocer una verdad tan detallada. Nunca habríamos podido conocer la magnitud del daño que fue causado con todos estos hechos. Porque precisamente tenemos que conocer nuestra historia para no volver a repetirla, para juzgar pero a la vez ser empáticos con todas las personas que fueron víctimas de este conflicto armado. Los invito finalmente a que si este podcast fue de su agrado, nos sigan, nos compartan, le envíen esto a todos aquellos familiares que dicen, ay no, eso de los falsos positivos es mentira, o este tipo de comentarios que tienden a desprestigiar el proceso de paz, que si bien no es perfecto, nos está permitiendo tener hoy en día una forma de contar nuestra historia. Los invito también a que nos dejen todos sus comentarios, sus reflexiones. Si les gustó, que nos lo compartan, que le den todo el amor posible. Si no les gustó, también que nos dejen sus críticas, sus opiniones. Estamos acá para aprender y para mejorar. Los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran en Instagram como @hablandojurídicamente y como @humanopodcast. Estamos en las plataformas de audio, Google Podcast, Spotify, entre otras, y también en YouTube. Nos vemos para un próximo episodio y recuerden que toda esta información fue obtenida de los últimos autos que sacó la Sala de Verdad y Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz. Un fuerte abrazo y seguimos en contacto. Les habló Laura Parada, co-creadora de Humano Podcast.